Bienvenido de nuevo. Hoy es 21 de mayo de 2026 y tenemos el gran privilegio de contar con el coronel Douglas McGregor, ex asesor del secretario de Defensa de Estados Unidos, veterano, condecorado de combate y autor. Muchas gracias por volver al programa. Encantado de estar aquí, Glenn. Tenía muchas ganas de conocer tu opinión sobre lo que está pasando ahora en Irán. Parece que las dos partes están rechazando las propuestas de paz de la otra, y no parece que haya un punto de encuentro claro en ningún sitio. ¿Crees que es probable que volvamos a la guerra? Bueno, sí. Por otro lado, no he estado al tanto de todas las respuestas que estamos recibiendo desde Washington. El presidente Trump dijo algo sobre una negociación y parecía que había cierta disposición por parte de los estadounidenses a ser más flexibles. La idea era dejar a un lado el tema nuclear y otras cuestiones y centrarse en resolver lo de los estrechos. Así que, si me dices que ahora todos han rechazado por completo las propuestas de los demás, me lo creo, pero no he visto nada definitivo de Donald Trump. Y claro, nunca sabes qué esperar de Donald Trump. Da la impresión de que muchas veces negocia consigo mismo. No hay muchas pruebas de que realmente esté hablando con alguien más. Así que quién sabe qué es real y qué no. Pero creo que lo más importante ahora mismo es la idea de que el señor Netanyahu viene a Washington. Ese es el último rumor. No he visto que se haya anunciado oficialmente en ningún sitio, pero tengo bastante buena información de que está volando hacia Washington. La última vez que lo hizo, claro, estalló la guerra. Vino, habló, todo el mundo estaba en plan de abrazos y sonrisas, y de repente volvió a volar a casa, empezó la guerra, y Trump dijo, vaya, tenemos que unirnos a la guerra. Y allá fuimos. Así que no sé qué va a pasar ahora, pero el hecho de que venga a visitar me dice que quiere asegurarse de que Trump no está perdiendo el control, que no se está debilitando, que no está intentando cerrar un acuerdo por su cuenta. Todo eso puede ser cierto o no. No tengo ni idea. A estas alturas, esperaría que empezara ya. Lo que no sé es cuándo. Lo interesante es que esto coincide, como sabes, con el Hajj en Arabia Saudí, que comienza el día 24, y normalmente dura unos 10 u 11 días. Así que eso significaría que estaríamos entrando en guerra en plena peregrinación. Si eso tiene o no alguna importancia, no tengo ni idea. Por otro lado, todavía no tengo claro si los saudíes y los cataríes van a autorizarnos a usar su espacio aéreo o, en su caso, alguna de sus bases. No sé en qué va a quedar eso. Quiero decir, hay tanta, no quiero llamarlo desinformación, pero sí información contradictoria circulando por Washington, que es muy difícil saber qué es real y qué no lo es. Pero volviendo a tu pregunta inicial, ¿creo que volverán a luchar? Sí, lo creo. Bueno, ¿qué ha cambiado durante este alto el fuego, esta pausa? ¿Hasta qué punto ha podido cada parte reabastecer sus armas, reorganizarse y, supongo, prepararse de nuevo para la guerra? Y además, ¿qué esperas que sea diferente esta vez? ¿Estados Unidos subiría más rápido la escalada? Supongo que Irán respondería de la misma manera. Quiero decir, teniendo en cuenta que Trump quería un alto el fuego, ¿qué crees que se va a hacer de forma diferente esta vez? Creo que la apertura va a ser como un mazazo por parte de Estados Unidos, sinceramente. Mi impresión es que hemos traído no solo... Bueno, esperemos un momento. En el ejército solemos hablar en términos militares de las cargas básicas de munición. Normalmente se piensa en 3 cargas básicas. La primera está pensada para cubrirte durante la primera semana, más o menos, de combate. Luego está la segunda, que debería llegar para asegurarte que puedes mantenerte allí otra semana o 2. Y después hay una tercera que te permite seguir en la lucha durante un mes. Creo que algo parecido está ocurriendo ahora mismo con nuestras fuerzas aéreas y navales.
Estamos completamente cargados hasta los topes de municiones, aviones y misiles. No hay ninguna duda. Todo está listo para entrar en acción. Pero además de eso, esta vez creo que tenemos casi la misma cantidad de munición en reserva. Eso significa que en lugar de un bombardeo intenso de 3 o 4 días, podríamos mantenerlo durante 5 o incluso 7 días. Así que espero que esta vez sea mucho más intenso, mucho más duro y que cause muchos más daños. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué implica eso para los objetivos? Pues bien, no tengo acceso a la lista de objetivos. Pero si estás limitado al poder aéreo y naval, y no tienes fuerzas terrestres que puedas usar para aprovechar los ataques, entonces todo se convierte en un ejercicio para decidir qué conjunto de objetivos te va a resultar más útil a la hora de obligar al enemigo a colapsar, desintegrarse o rendirse. No lo sé. Estoy seguro de que atacaremos todos los objetivos que ya golpeamos antes, porque ahora sabemos, gracias a la filtración de la CIA al New York Times, que los iraníes salieron de la última ronda con prácticamente el 90% de todo intacto. Bueno, si el 90% seguía intacto la última vez, eso significa que ahora nos enfrentamos, con casi total certeza, a una preparación del 100%, porque creo que ese nivel de reposición ya se ha producido del lado iraní. Además de eso, hay varias fuentes que afirman que se han traído radares rusos adicionales para defensa aérea y antimisiles, y algunos destinados únicamente a la localización de objetivos a gran distancia. Y los chinos han traído también algunos misiles más, algunos de los mismos que ya se habían lanzado antes, pero también una nueva clase de misil, un misil de crucero muy conocido, aunque no utilizado hasta ahora, diseñado para hundir barcos en el mar a una distancia de hasta 300 kilómetros. Esos son más o menos 180 millas. Eso probablemente mantendría a todo el mundo bastante alejado de la entrada al Golfo Pérsico. Ahora bien, lo otro es que hay indicios de que técnicos rusos y chinos también están sobre el terreno ayudando a operar estos sistemas. Nada de eso debería sorprendernos, porque nosotros llevamos años haciendo lo mismo en Ucrania, ayudando a los ucranianos contra los rusos. Aún así hay gente en Washington que dice, bueno, esto es indignante, no podemos permitirlo, ¿qué están haciendo esos rusos y chinos? Pues, ¿qué crees que están haciendo? Están haciendo con nosotros lo mismo que nosotros hemos hecho con ellos. Creo que este es un momento muy serio. Creo que vamos a ver mucho más daño esta vez, causado por ambas partes, una contra la otra. Y creo que podemos apostar, con prácticamente un 100% de certeza, que Irán va a acabar con la infraestructura petrolera del lado occidental del Golfo Pérsico. Y me imagino que también podrían atacar las plantas desalinizadoras, que tienen un impacto enorme en Arabia Saudí, no solo en los Emiratos. Hasta el punto de que si destruyen la que está en Al-Jubail, eso significaría que Riad se quedaría sin agua potable casi al instante. En ese caso tendrían que evacuar la capital, porque no tendrían otra forma de suministrar agua para beber. Este es un momento muy serio, y creo que refleja, sobre todo en el lado de Donald Trump y con el señor Netanyahu, un cierto nivel de desesperación. En su mente tienen que ganar esto, cueste lo que cueste, salvo usar un arma nuclear. Ahora bien, hay gente que piensa que los israelíes podrían llegar a romper ese tabú y usar un arma nuclear. No lo sé. Desde luego espero que no, porque eso abriría la caja de Pandora y entonces cualquier cosa sería posible. Pero, suponiendo que eso no ocurra, creo que esta vez se va a emplear toda forma imaginable de ataque, con mucha más intensidad de la que vimos la primera vez. Bueno, sobre esa supuesta ruptura entre Trump y Netanyahu. Según se dice, Trump quiere hacer las paces con los iraníes, o al menos conseguir una pausa más larga, mientras que Netanyahu quiere seguir debilitando al ejército iraní e idealmente derribar al gobierno.
¿Crees que hay mucho de cierto en eso? ¿O es más bien una estrategia para que los iraníes bajen la guardia? ¿O qué? ¿Cómo interpretas tú la situación? Porque ya sabes, podría ser posible. Bueno, creo que el Golfo Pérsico se ha convertido para Donald Trump en su propio Hotel California. Entras, pero nunca puedes salir. A él le gustaría salir, no tengo ninguna duda de eso. Pero también tiene obligaciones con su lobby israelí. No solo con el señor Netanyahu y con el Estado de Israel, sino con los donantes que financiaron su campaña. Y creo que ellos quieren la destrucción total y absoluta de Irán. Supongo que él estará pensando, vale, lo entiendo, pero ¿y si no podemos hacerlo? Y la respuesta que recibe es, vuelve y busca otra forma de hacerlo. En otras palabras, no hay una salida fácil para el señor Trump de este lío. Así que creo que lo mejor a lo que puede aspirar es a lo que acabas de describir, una especie de pausa. Y cada vez que consigue una pausa, creo que dedica mucho tiempo a pensar cómo puede aprovecharla, ya sea para ganar o para escapar, una de las dos. Y no creo que le esté saliendo muy bien, porque no creo que haya una respuesta fácil. Así que sí, probablemente haya una división en ese sentido. Pero por otro lado, ¿cuánto margen de maniobra le queda realmente al presidente Trump? Sabemos por experiencia que tiende muchísimo a exagerar y que con frecuencia miente sobre el nivel de diálogo entre Irán y Estados Unidos, entre Irán y Pakistán, entre Irán y los Emiratos o entre los Emiratos y Pakistán. Así que es muy difícil saber qué es real y qué no lo es. He llegado al punto en que ya ni me molesto en intentar averiguarlo. Es una pérdida de tiempo, así que creo que está atrapado, como en ese hotel del que uno quiere marcharse, pero no puede. Eso significa que tiene que reiniciar la guerra. Ahora bien, ¿qué pasa si la reinicia y después de otras 3 semanas seguimos igual sin avanzar? Estaríamos en la misma situación que antes. Entonces quedaría humillado. Tendría que hacer una retirada vergonzosa. Tendría que admitir el fracaso. ¿Lo hará? No lo sé. Puede que diga, bueno, ya no queda nada. Será otro ejercicio de martillo a medianoche. Lo hemos destruido todo. No hay motivo para seguir con esto. Irán ya no representa una amenaza para nadie. Irán es impotente. Sus vecinos ya no tienen miedo. Claro que la mayoría de sus vecinos ya no existen porque han sido borrados del mapa en la región del Golfo Pérsico. Pero puede que diga eso y luego añada, me voy a casa y pienso asistir al Mundial. ¿Quién sabe? Todo es posible. Pero ¿qué sentirán las personas en casa? ¿Qué pensarán? Y no podemos estar seguros de eso ahora mismo, porque los verdaderos efectos del desastre en el Golfo todavía no se han sentido aquí. Creo que, para finales de junio o principios de julio, nuestra reserva estratégica de petróleo va a estar muy baja, hasta el punto de correr el riesgo de quedarse seca. Eso nos pone en una situación complicada. Ya está claro que no podemos permitirnos exportar todo el crudo que la gente nos está pidiendo exportar, porque lo necesitamos como base para nuestra industria de refinado. También tenemos un problema con el petróleo que extraemos del esquisto. Ese tenemos que exportarlo, porque no tenemos refinerías capaces de procesarlo, debido a la diferencia entre el petróleo de esquisto y el petróleo normal, o el crudo convencional. Así que él tiene que ocuparse de todo eso. Y además de eso tenemos la crisis financiera. Llevo años siguiendo el mercado de bonos y lo hago porque todas las personas a las que respeto, ya sea Alistair MacLeod, Ray Dalio, Luke Gromen o Gundlach, grandes analistas financieros, siempre han dicho lo mismo. Hay que mirar el bono a 10 años. Cuando el bono a 10 años supera el 5% de rentabilidad, ya no podemos pagar la deuda. Todo empieza a desmoronarse, y ahora estamos acercándonos a ese 5%. Entonces, ¿qué significa si eso ocurre en la próxima ronda? Creo que significa que nos retiramos, porque no podemos permitirnos quedarnos. Y ya estamos viendo cómo el oro está sustituyendo al dólar como moneda de reserva mundial. Y eso no era algo previsto el año pasado, ni hace 6 meses, ni hace 2 años.
pero está ocurriendo. Es real. Y los chinos, como sabemos, han acumulado enormes cantidades de oro. Nadie sabe cuánto tienen exactamente. Ahora, para generar algo de liquidez con sus reservas extranjeras, los rusos han vendido parte de su oro. Tienen mucho oro. India también tiene mucho oro. Todo ese oro va a acabar respaldando a los BRICS. Y esto es una batalla entre los BRICS y el sistema financiero occidental dominado por Estados Unidos. Así que, si ese sistema financiero occidental, dominado por Estados Unidos, colapsa de repente en una crisis por lo que está ocurriendo en los mercados de bonos, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, veremos cómo todos intentan deshacerse de nuestra deuda. ¿Cómo se sostiene una guerra así? Yo creo que no podemos. Ahora bien, quizá el señor Dicen tenga algún truco nuevo bajo la manga. No tengo ni idea. Creo que el presidente Trump está realmente acorralado en este momento. Si no vuelve a intervenir, parecerá que ha sido derrotado y que se rinde. En otras palabras, por muy sensato que fuera hacerlo, no puede simplemente marcharse, volar lejos y olvidarse del asunto. Se niega a decir lo que yo llevo tiempo pidiéndole que diga, que por razones humanitarias tenemos que salir, porque esto ya no se trata solo de Estados Unidos e Irán, ni de unos pocos países o estados de la región. Esto afecta al mundo entero y todo el mundo está sufriendo. Y si no lo detenemos, si seguimos adelante con la próxima fase, puede que pasen 10 años antes de que el sistema energético global se recupere de verdad. Vamos a tener hambrunas. Está deshaciendo la revolución verde. Verás, es que el fertilizante no existe. La gente en Estados Unidos, la mayoría ni siquiera sabe lo que significa revolución verde. No entienden cómo cambió todo eso, porque en los años 60 había un poco más de 4.000 millones de personas viviendo en el planeta. Hoy somos más de 8.000 millones. Y eso no es casualidad, es por la revolución verde. Hemos podido alimentar a toda esa gente. ¿Qué pasa cuando ya no podamos hacerlo? Entonces tendremos problemas dentro de Estados Unidos. Todo el mundo lo sabe, aunque no serán tan graves como digamos en el sur global. Y no sé qué pasará en Europa. Europa va a tener serios problemas con todo esto. Y mira lo que los europeos le han hecho a los neerlandeses. Mira lo que los globalistas neerlandeses se han hecho a sí mismos. Y los neerlandeses son el estado agrícola más productivo del mundo. Y por culpa de la guerra en Ucrania, hemos perdido el acceso a enormes extensiones de tierras de cultivo que antes producían cantidades inmensas de alimentos. Todo esto es un desastre. Pero los políticos de Estados Unidos y de Washington no están pensando en el resto del mundo. Están pensando en ellos mismos. Y también recuerdan cuánto dinero han podido llenarse los bolsillos gracias al lobby israelí, a sus partidarios y a todos los demás grupos de presión que existen, que no tienen el menor interés en nada que ocurra fuera de Estados Unidos. Así que es una situación mala. No hay una solución fácil. Bueno, mi suposición con Trump era que probablemente él pensaba que el mejor escenario sería poder cambiar el régimen y, bueno, destruir Irán. En el peor de los casos, tendría que dar marcha atrás. Ya sabes, podría declarar la victoria, señalar cuánta gente ha muerto, decir que la Marina ha destruido todo eso. Un poco como en Yemen, declarar la victoria y volver a casa. Pero claro, el problema es que si los iraníes controlan el estrecho de Hormuz, pueden imponer un peaje más alto a los países que amenazan la economía iraní con sanciones o que amenazan a Irán por albergar bases estadounidenses. También pueden imponer un coste adicional a los países que comercian en dólares estadounidenses. Así que eso era lo que me preguntaba. ¿Cómo sería el mundo si Estados Unidos quedara, en la práctica, derrotado en Irán? Si eso se define como que Estados Unidos tiene que retirarse, con el estrecho de Hormuz firmemente bajo control iraní, y con Irán pudiendo usar esos peajes para crear un sistema de incentivos que refuerce su propia seguridad económica y militar. Whatever happens next,
Pase lo que pase a partir de ahora, tanto si atacamos como si no lo hacemos, tanto si intentamos marcharnos diciendo que hemos tenido éxito como si no, creo que nosotros, los estadounidenses, hemos terminado en Oriente Medio. Y creo que esa es la mayor preocupación que tiene ahora mismo el señor Netanyahu. Si no somos capaces de romper el control de Irán sobre el Golfo Pérsico, si no podemos volver a entrar en el Golfo Pérsico, y creo que está bastante claro que no podemos, eso significa que hemos terminado en la región. No volveremos a esos lugares. No habrá nada que reconstruir. Pasará al menos una década antes de que los países que estaban allí se recuperen, si es que alguno llega a recuperarse. Porque sinceramente, en esa parte del mundo no hay suficiente agua para sostener mucho desarrollo. Creo que ese es el mayor problema, el más importante. No tanto para nosotros, seamos sinceros. Yo diría que deberíamos habernos retirado de la mayoría de las bases en el extranjero hace ya mucho tiempo. Y llevo más de 15 años dando charlas en academias militares, ante públicos del ejército, ante cualquiera que quiera escuchar, diciendo que la idea misma de mantener una presencia militar adelantada ya no tiene sentido. Y todos me miran como diciendo, estás loco. Pero yo sigo intentando explicar que hoy tenemos nuevas capacidades. Da igual lo que despliegues en modo de presencia avanzada, ya sea en bases como las de Emiratos Árabes Unidos, en Alemania, en Corea, en Tailandia o en Filipinas. No importa dónde vayas. Ahora sois un blanco fácil, esperando a ser destruido. Se os puede identificar sin problema, se os puede apuntar con facilidad, y bastan unos cuantos misiles balísticos tácticos o de crucero para eliminar vuestra presencia avanzada al inicio de cualquier conflicto o crisis. Por eso he insistido en que abandonemos esa idea absurda de la presencia avanzada. Recordad que esa presencia se justificó tras la Segunda Guerra Mundial, no solo por la Guerra Fría, sino por la creencia de que estando allí íbamos a evitar que estallaran otros conflictos. Pero eso no ha funcionado, ¿verdad? No ha funcionado en gran parte porque somos nosotros quienes provocamos muchos de esos conflictos. En definitiva, esa época se ha acabado. En cierto modo, esto es una bendición, porque nos va a obligar a retirar nuestras fuerzas y volver a casa. Al menos podremos protegerlas dentro del territorio continental de Estados Unidos, si la defensa pasa a ser la prioridad. Porque toda nuestra postura militar, todo nuestro pensamiento estratégico desde el final de la Segunda Guerra Mundial ha sido ofensivo. La mejor defensa es el ataque. Ese era siempre el argumento. Si estamos desplegados hacia adelante, podemos atacar rápido, podemos cortar el problema de raíz. En otras palabras, podemos resolverlo antes de que se descontrole. Pero esos tiempos se han acabado. La tecnología ha cambiado, ya no se puede hacer eso, y si lo intentas, solo perderás tus fuerzas. Así que tenemos que volver al territorio continental de Estados Unidos y decidir cómo vamos a defendernos. Porque la defensa estratégica ahora es superior a cualquier ofensiva estratégica. Lo único que todavía no podemos detener son los misiles hipersónicos en forma de misiles balísticos intercontinentales. Eso significa que vivimos permanentemente, y también los rusos, los chinos y otros países que tienen ICBMs, bajo la amenaza constante de una destrucción total si alguno de ellos se utiliza. Así que aparte de eso que no cambia, el mundo es un lugar muy distinto. No podemos seguir actuando como en el pasado. Ese mundo ya no existe. Este es un mundo nuevo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No creo que los estadounidenses lo hayan pensado a fondo. No creo que nadie en Washington lo haya hecho. Y todos reaccionan de forma muy automática. Oh, no podemos irnos de Corea. Oh, no podemos irnos nunca de Japón. Bueno, espera un momento. No vivimos en Corea, tú no vives en Japón, no forman parte de Estados Unidos. ¿Qué quieres decir cuando dices que no podemos irnos? Y ahora tenemos gobiernos, como el de Corea del Sur, que en la práctica nos están diciendo, mirad, creemos de verdad que deberíais marcharos. No lo dicen en público, pero sí a puerta cerrada, y lo hacen con mucha educación.
Pero está llegando un punto en el que tarde o temprano se acabará la cortesía y simplemente dirán, venga, tenéis que iros. ¿Y por qué querrían que nos fuéramos? Por la misma razón por la que no creo que nadie vaya a invitarnos de nuevo al Golfo, porque se nos ve como un factor que provoca conflicto. No somos originarios de la región, no formamos parte de manera natural del sistema internacional en esa zona. Allí donde somos una entidad extranjera y donde existe la posibilidad de arrastrar a otros países a conflictos en los que de otro modo nunca participarían, no somos bienvenidos. Y ahora hemos ido a la guerra con Irán en gran medida por los intereses de Israel, no por los nuestros. Y ese es el problema. Nadie quiere verse arrastrado a algo que no le afecta directamente. Y el único estado entre los Emiratos que compartía los mismos intereses que Israel era Emiratos Árabes Unidos. Estaban de hecho alineados con Israel. Así que estaban interesados en la destrucción de Irán. Eso no ha funcionado. Ha sido un desastre para los Emiratos. Bueno, cambiando a otra guerra terrible, donde también hay aliados que están reorientando su posición, parece que, a medida que Estados Unidos se aleja un poco de la guerra en Ucrania, o al menos la deja en manos de los europeos están intensificando un poco su implicación. Al menos los rusos están acusando ahora a los países bálticos de facilitar, o como mínimo, tolerar ataques con drones ucranianos a través de su territorio, sino incluso de permitir que se lancen desde allí. ¿Cómo ves esta situación? Porque estoy recibiendo mensajes desde Moscú que dicen que aceptar algo así sería mucho más peligroso que responder de alguna manera. ¿Cómo lo estás valorando tú? Bueno, lo que voy a decir es algo que estoy seguro de que los rusos ya saben, así que no creo que esté revelando nada. Pero la gente tiene que entender que las rutas de vuelo y la selección de objetivos de estos ataques con drones de largo alcance han sido proporcionadas por la capacidad militar estadounidense. No se puede despegar desde donde fueron lanzados en Ucrania, cruzar los países bálticos y luego atacar objetivos a las afueras de San Petersburgo sin la ayuda y el apoyo de Estados Unidos. Nuestros aviones de vigilancia, nuestros satélites, han cartografiado cada refinería, cada torre petrolífera, cada aeródromo, cada instalación de importancia militar, estratégica u operativa dentro de Rusia. Esa información ha sido oro para los ucranianos, que hoy no tienen otra capacidad militar que los drones. Eso es todo lo que tienen. No pueden lanzar una ofensiva terrestre. Perderían a todos los que tienen en cuestión de unas horas. No pueden avanzar ni conquistar nuevo territorio durante mucho tiempo. No hay nada que puedan hacer, salvo lanzar estos drones en una serie de lo que yo llamaría ataques de represalia. Pero esos ataques han llegado a un punto en el que los rusos ya están hartos. Se les ha acabado la paciencia, están enfadados. Y la población rusa, por mucho que apoye al presidente Putin, está diciendo claramente que esto tiene que parar. Todos entendemos que se trata de una operación militar especial, pero se aplasta esto o se declara la guerra, o ambas cosas, que lo hagan, que lo terminen. Creo que estamos muy cerca de ese punto. Sin embargo, hay algo que siempre ha jugado a favor del señor Putin, y son los propios regímenes globalistas de Europa Occidental y las políticas que han seguido. Esas políticas han sido destructivas en lo económico, en lo social y en lo cultural. Ahora tenemos a millones de personas viviendo dentro de Europa que en circunstancias normales nunca estarían allí, porque los líderes globalistas, empezando por Merkel, abrieron las fronteras y permitieron la entrada de millones de personas en esos países. Personas que ahora viven a un gran coste para las economías de esos estados y que son tan diferentes en lo fundamental que nunca podrán integrarse ni quieren hacerlo.
De hecho, muchos de ellos han decidido que van a convertir Europa en lo que ellos quieren que sea, no en lo que es. Así que, por fin, las cosas empiezan a cambiar. Y el lugar más importante, porque es el estado más poderoso de Europa, es Alemania. Y Alemania está al borde de estallar como un volcán. Tienen la oportunidad de romper el control que el liderazgo globalista ha mantenido sobre ese país durante años. Eso puede pasar y probablemente va a pasar. La pregunta es ¿cuándo? ¿Será la semana que viene, el mes que viene, más adelante este año? No lo sé, pero creo que se acerca, porque cada vez hay más disposición a reconocer que todo esto ha ido demasiado lejos. Alemania está siendo convertida en lo que el famoso Plan Morgenthau intentó hacer con ella: desindustrializarla, destruir su poder científico e industrial, minar y erosionar su moral, acabar con su sentido de identidad, con su identidad nacional. Todo eso está llegando a su fin porque Alice Weidel ha resultado ser una persona de una capacidad extraordinaria. Es alguien a quien podríamos llamar una Roche de Bruns, o en alemán, un Felsen in der Brandung. En otras palabras, es como el granito en medio del fuego. Ha resistido todo lo que se le ha echado encima y está diciendo la verdad. Y la gente, incluso en el Bundestag, incluso en la CDU y la CSU, empieza a decir que tiene razón. Ahora bien, si ella toma el mando, ¿qué podemos esperar? Pues lo primero que va a pasar, me imagino, es que ella o su nuevo ministro de Asuntos Exteriores volarán a Moscú y dirán: miren, hasta aquí hemos llegado. No queremos tener nada que ver con las políticas del pasado. No nos gustaron, no las apoyamos, nos opusimos a ellas. Queremos hacer negocios. ¿Y qué va a hacer el presidente Putin? ¿Va a decir, bueno, pues ya no nos gustáis? Claro que no. Hará negocios. Interveret valbra fluir. Y pero kirsibisasin cheripat zazazid. It is hables abriamat lorberta. La mano de obra barata sigue siendo buena, pero la harat es una necesidad vital. Y sin eso, no tienes crédito barato. Y si no tienes crédito barato, que es lo que ha sostenido este país durante décadas, todo se detiene. Ahora mismo, firmas como KKR, BlackRock, todas esas empresas privadas de crédito que manejan miles de millones, están en apuros. No tienen liquidez. Están intentando endeudarse usando los activos que gestionan para poder sobrevivir. Van a caer. Así que mi punto es que ahí es exactamente a donde Alice Weidel llevará a Alemania. Y todo ese discurso de que vamos a construir el ejército más grande o la fuerza aérea más grande o lo que sea, eso es poco realista. Y más importante aún, ni siquiera es necesario. Y eso es lo que Weidel entiende. Y creo que cada vez más el electorado alemán lo entiende. Sabes, hace años tuvimos una película. Era una comedia, una gran película. Iba sobre un submarino ruso que tiene problemas y encalla frente a la costa de Maine. Entonces, el capitán y la tripulación rusa van a tierra en busca de ayuda. Al final, la gente del pueblo les echa una mano y consiguen que el submarino vuelva al mar antes de que la guardia costera, la marina y todos los demás sufran un infarto. Sienga, Seals Rufo. Which has diamante for door. Soaring your margin to the Lyra frame of Vertenta. Ah, que vienes Rose. Los rusos están en la I-95, camino de Nueva York a Filadelfia. Noticias a las 7. Era absurdo. Vale, no estaban viniendo. Y no vienen ahora. Nadie en su sano juicio quiere hacer esto. Así que creo que en cuanto Alemania se plante y diga se acabó y ponga fin a todo esto, va a ser muy difícil para los demás. Ahora, la razón por la que mencioné todo este mapeo de instalaciones y la navegación de rutas para esos drones es porque todo se está haciendo a través de los países bálticos, o bien bajando por Rumanía hasta el Mar Negro, donde han estado atacando objetivos hasta llegar al Cáucaso. Esto es muy peligroso. Y los rusos de verdad están muy frustrados y enfadados.
Y otra vez, no hacía falta llegar a esto. Pero tenemos a personas desequilibradas, irracionales y peligrosas, como esta Kallas, que es la ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. A ver, ¿por qué en nombre de Dios elegirías a una política estonia para ser la ministra de Exteriores de la Unión Europea? Vamos, es absurdo. No tiene ningún sentido. Mira, tenemos más gente en Nueva York, en Los Ángeles, en las 15 o 20 ciudades más grandes de Estados Unidos que en esos pequeños países. Ahora bien, ¿tienen esos países pequeños derecho a existir? Por supuesto. ¿Están en peligro de ser arrasados o destruidos por los rusos? No. Pero si esta tontería no se detiene y no dejan de participar en la construcción de esos drones de largo alcance, y el resto de los europeos sigue enviando componentes que luego pueden montarse en Ucrania, porque los ucranianos no necesitan ayuda con los FPV, los drones en primera persona, esos pueden fabricarlos sin parar. Pero los de largo alcance, no, eso ya es otra historia. Y si esto no se frena, pues en algún momento los rusos pueden perder la paciencia. Así que creo que es una especie de carrera. Alemania se librará de este gobierno tan nefasto que tanto daño ha hecho al país. Y Merz, que va a llevarse la mayor parte del mérito, no fue el primero. Hay que remontarse a la llegada de Merkel. Desde que ella tomó el mando, Alemania ha ido por el camino del infierno. Eso tiene que parar. Si eso se detiene y Alemania consigue un nuevo liderazgo, entonces creo que los rusos se retirarán y esperarán la visita de Berlín a Moscú. Pero si eso no ocurre pronto, entonces supongo que la posibilidad de ataques rusos contra las instalaciones de producción o las instalaciones militares en Occidente que están participando en todo esto podría hacerse muy real. Creo que sería una desgracia, porque pienso que Rusia está a punto de ganar la guerra por la paz. En qué de manera cambia de régimen, podríamos hablar yendo de yang. Bueno, dices que vayamos a la guerra. Si eres europeo, ¿a quién intentas engañar? No vas a conseguir eso, una tontería. Lo siento. Ese es el problema. Pero ir a la guerra ¿para qué? ¿Qué tienes? No hay nada ahí. ¿A quién queremos engañar? Quiero decir, esto es una broma. Ah, claro, hay que cargar todos los tanques, las piezas de artillería y las tropas en los trenes, llevarlos hasta Polonia, hasta la frontera, y luego desembarcar y prepararse para la gran ofensiva. No, morirán todos en los trenes. Todo será destruido. Las armas de precisión lo arrasarán antes de que llegue. Es una estupidez. Entonces, ¿qué están haciendo los europeos? Porque mientras hacen todo eso, es decir, avanzan por los estados bálticos, también con ayuda de Estados Unidos, como dices, están montando ese nuevo bloque naval liderado por el Reino Unido contra los rusos. No tengo claro si lo que buscan es presionar a Rusia o si en realidad se están preparando para una guerra que no pueden librar. Pero si llegan a enfrentarse directamente, o si los rusos deciden ahora que tienen que atacar Letonia o Estonia, ya sea dándoles cierta negación plausible usando drones ucranianos que han derribado, o lanzando directamente misiles sobre Letonia, ¿crees que Estados Unidos acudiría al rescate? Bueno, Estados Unidos no va a usar armas nucleares. La idea de que si se invoca ese llamado artículo 5, digamos por Lituania, Letonia o Estonia, Estados Unidos lanzaría armas nucleares contra Rusia es absurda. Eso no va a pasar. Así que la pregunta es, si no vamos a hacer eso, ¿qué podemos hacer? Pues ahora mismo hemos gastado más de 2/3 de nuestro arsenal de misiles. No sé cuáles son las cifras exactas. Si lanzamos más en los próximos días y entramos en otra fase, creo que pasaríamos de haber usado esos 2/3 a quedarnos quizá con menos de una quinta parte disponible. Y en ese momento, ¿qué podríamos hacer? Muy poco.
Porque si vamos a entrar en un conflicto de desgaste con misiles, lo vamos a perder, porque los rusos pueden producir más, los chinos pueden producir más, y desde luego los chinos no van a quedarse de brazos cruzados viendo cómo intentamos brutalizar o destruir a Rusia. Mira, creo que la cuestión es esta. Donald Trump fue elegido para hacer muchas cosas y la gente lo confundió con un líder fuerte e influyente que iba a representar sus intereses. Bueno, para empezar, no está representando los intereses de nadie en Estados Unidos. Del mismo modo que Starmer no representa los intereses en Inglaterra, Escocia, Gales o Irlanda del Norte. Olvídalo. No lo hace. Y eso cada vez es más evidente. Macron, bueno, dejaré que otros debatan sobre eso, pero creo que él también está en un terreno muy frágil. Meloni ha intentado dar marcha atrás, pero no ha tomado las medidas decisivas que Italia necesita. Así que, ¿qué esperamos que haga Donald Trump? Yo no esperaría que hiciera mucho, porque no podemos librar dos guerras al mismo tiempo, no si esas guerras implican un gran intercambio de misiles. La mayoría de esos misiles se están utilizando en el área de CENTCOM, el mando central de Estados Unidos, en Oriente Medio. Tenemos un número limitado. Ahora bien, una de las cosas que dijo Donald Trump cuando volvió de su viaje a China y que me pareció muy acertada, fue que básicamente puso fin a toda esa idea absurda de ir a la guerra para defender Taiwán. Dijo, no podemos hacerlo. Así que, en realidad, lo que dijo, tiene razón. Dijo, Taiwán está a unos 160 kilómetros de China, pero nosotros tenemos que viajar casi 10,000 kilómetros para llegar allí. Alguien le hizo entrar en razón. No sé quién fue, pero quien quiera que haya sido, merece el Premio Nobel de la Paz. Porque lo más absurdo que puedo imaginar es que Estados Unidos intente provocar una guerra contra China. China es la fortaleza más grande del mundo. Ya sabes, hay un viejo dicho, un barco es un necio si lucha contra una fortaleza. Significa que las flotas no atacan fortificaciones en tierra, no pueden resistirlas. Siempre puedes lanzar más misiles desde tus arsenales en tierra que desde los de un barco. Así que él dijo, no, eso no va a pasar. Gracias, presidente Trump. Que Dios le bendiga. Eso es vital y esencial. Dejemos de lado esta tontería absurda sobre China y una posible guerra. Aparte de eso, él se sintió avergonzado porque el presidente Xi simplemente dijo, bueno, me alegra dar la bienvenida al líder de una potencia en declive a mi país. Y como líder de una potencia en ascenso, es un gran placer verle. ¿Qué declaración tan contundente? ¿Está equivocado? No del todo. ¿Tiene razón? Tampoco del todo. Pero no es ningún tonto. Estaba enviando un mensaje. China es la mayor base manufacturera del mundo. Por cada motor de cohete o de misil que nosotros fabricamos, ellos pueden producir probablemente entre 500 y 1,000. Es un hecho simple. Si volvemos a la Segunda Guerra Mundial y preguntamos a los alemanes cómo perdieron la guerra, dirán enseguida, por el programa de préstamo y arriendo. Porque el ejército soviético no habría llegado ni a 80 kilómetros más allá de Stalingrado, sin todos los camiones, todos los jeeps, todo el acero, todos los trenes, todo el metal y todo lo demás. Es decir, basta con repasar la lista. Imposible. Pues bien, eso es exactamente lo que estamos viviendo hoy con China. China nos ha sustituido como la principal potencia manufacturera del mundo. Así que, gracias a Dios por eso. Por lo demás, todo lo que se dijo después de aquel viaje fue pura tontería. No cerramos ningún gran acuerdo que nos vaya a hacer ricos, ni aprovechamos ninguna debilidad china, ni nada parecido. Todo eso es absurdo. Así que ahora él ha vuelto a Washington y sigue atrapado en el Hotel California. Y para él está claro que a China le interesa que sigamos en ese Hotel California llamado el Golfo Pérsico. Los chinos no van a ayudarnos a salir de esto. Los rusos han intentado hacerlo, pero no les hacemos caso. No vamos a cambiar nuestra postura por las razones que ya hemos mencionado, pero al menos nos hemos quitado de encima esa absurda idea de una guerra con China. Eso es estupendo. La pregunta ahora es, ¿y ahora qué?
Y eso nos lleva de nuevo al punto en el que estábamos antes. Creo que se avecina una colisión. Por un lado, está la realidad en el Golfo Pérsico. No tenemos la capacidad ni la combinación de fuerzas adecuada para cambiar esa ecuación. Ellos la tienen, la controlan, y es muy difícil cambiar eso. Por otro lado, tenemos algo llamado la economía y el sistema financiero de Estados Unidos. ¿Cuál de los dos va a romperse primero? Esa es la pregunta. Yo no tengo la respuesta. That's the question. I don't have the answer. Si pudiéramos poner fin a la guerra de Irán y también a la de Ucrania, quizá entonces podríamos empezar un proceso de reconstrucción y estabilización. En fin, muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo. Siempre resulta muy interesante. Vale. Gracias, Glenn Deason.